el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 1 de abril, hoy es el día 91 de este caminar en fe. Y el tema del que vamos a hablar es escuchar la voz de Dios, caminar con autoridad y continuar peleando con fe. Bienvenidos a este nuevo día, en este viaje por la palabra de Dios, donde cada capítulo es un paso más hacia el corazón de Dios. Ya estamos en el día 91 de esta travesía y también iniciamos un nuevo mes, el mes de abril, un mes fabuloso. Y este mes lo vamos a llamar el mes de los imponentes milagros. Yo lo creo. Yo lo declaro con todo mi corazón y con fe, que será un mes donde veremos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. ¿De dónde me he sacado yo esto? No me lo he inventado. Esto lo dice la Biblia en el Salmo 65:5. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Y luego, en el capítulo 66 dice: vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. También en el verso 5. Los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Yo quiero que lo marques ahí. El Salmo 66, verso 5. El Salmo 65, verso 5. Porque Dios está hablando a nuestras vidas. Abril no será un mes común. Será un mes donde la voz de Dios se escuchará más claro. Donde su autoridad será tu respaldo y donde cada batalla será una oportunidad para ver la mano de Dios obrar en acción. Veremos a Dios obrar en nuestras vidas con imponentes milagros. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Deuteronomio capítulo 18, verso 1 hasta el capítulo 20, verso 20. Lucas capítulo 9, versos del 28 al 50, Salmos 73, versos del 1 al 28 y Proverbios capítulo 12, verso 10. Acompáñame en una oración. Dios, hoy nos presentamos con un corazón expectante por este nuevo mes. Gracias por estos 91 días caminando contigo, porque nunca nos has soltado de la mano, porque siempre nos has bendecido, porque siempre has hablado directo a nuestro corazón. Gracias porque nos permites comenzar un nuevo mes bajo tu palabra. Declaramos que este mes de abril será un mes de milagros visibles, de direcciones claras, un mes con autoridad espiritual renovada. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Afirma nuestros pasos para caminar con confianza. Fortalece nuestra fe para pelear con convicción. Que cada lectura del día de hoy sea como una espada que traspasa nuestro corazón, como una lámpara para nuestro camino, como un impulso para seguir creyendo y seguir perseverando en esta lectura de tu palabra. Hoy oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y te voy a pedir que lo creas con todo tu corazón, que te tomes una foto hoy, 1 de abril, leyendo tu Biblia con algún pasaje que te ha gustado más y digas: este mes será para mí un mes de milagros imponentes, de imponentes milagros. Veré la mano de Dios obrar en mi vida. Han sido 91 días caminando en la palabra de Dios y Dios continuará transformándonos. Ahora sí, comenzamos. Deuteronomio 18, verso 1. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Del ganado, de las ovejas y de las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les dará a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva, de la lana que obtengas en la temporada de esquila. Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas las tribus para que sirva en nombre del Señor por siempre.
Supongamos que un levita decide dejar su ciudad en Israel, sea cual fuere la ciudad, para mudarse al lugar de adoración que el Señor elija. Podrá servir allí en nombre del Señor su Dios, igual que sus hermanos levitas que ya estén sirviendo al Señor en ese lugar. Podrá comer su porción de los sacrificios y las ofrendas, aun cuando también reciba sustento de su familia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practica esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese fuego ardiente porque moriremos. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto, levantaré un profeta como tú de entre los hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor y ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Deuteronomio 19. Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña del bosque y cada uno de los dos levanta el hacha para cortar el árbol. La cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En este caso, la persona moriría injustamente, porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón, te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio, como le juró a tus antepasados, y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras ciudades de refugio adicionales. Él te dará esa tierra si aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esa manera evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. Entonces, no serás responsable de la muerte de los inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata.
y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por ese asesino. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes. Entonces, todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes o a los jueces que están en ejercicio en estos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita. Le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces, el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es de por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio capítulo 20. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos, carros de guerra, con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: presten atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego, los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no la ha estrenado. De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos. De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella. Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego, los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez más, los jefes terminen de hablar a las tropas y nombrarán comandantes por cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue una ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar?
Solamente corta los árboles que sabes que son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar a la ciudad enemiga hasta que se rinda. Moisés sigue preparando al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, pero en estos versos que hemos leído, Dios instruye sobre el papel de los sacerdotes y los levitas, sobre la pureza espiritual y el rechazo a la brujería, sobre la promesa del profeta, las leyes de justicia que Dios estaba enviando y también las ciudades de refugio, las normas para la guerra. En realidad, todo este conjunto de mandatos revela un principio profundo. Dios no solo quería que su pueblo viviera en la tierra prometida, quería que vivieran conectados con su voz, dirigidos por su justicia y cubiertos por su presencia. Y no sé si se dieron cuenta, pero a los levitas, en los versos del 1 al 8 de Deuteronomio capítulo 18, les dicen que no recibirían tierra como los demás, porque su herencia era el Señor mismo. Entonces, si tu llamado es servir, recuerda que tu provisión no viene de títulos, no viene de estructuras, viene del mismo cielo. El liderazgo espiritual se sostiene por fe, no por herencia. Tu provisión sigue a tu asignación. Si Dios te llamó, Él también te va a sostener. Y luego, en los versos del 9 al 14, Dios es muy claro y nos dice que no debemos consultar con lo oculto, con la parte de las tinieblas. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y aquí prohíbe terminantemente la adivinación, la hechicería, los encantamientos y toda práctica espiritual alternativa. En hebreo se usaban las palabras como kosem, que significa adivinación, anán, que significa observar señales, y kashab, que significa brujería. Pero Dios no tolera ninguna fuente que trate de imitar su voz. Él quiere que nuestra relación con Él sea pura y sea directa. ¿Y qué es lo que dice Dios en Deuteronomio? Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Que nadie entre ustedes ofrezca a su hijo o a su hija como sacrificio en el fuego. Tampoco se permita que nadie practique adivinación, ni recurra a hechicería, ni a encantamientos, ni a brujerías, ni a conjuros, ni se una a una medium o con espíritus, ni que invoque a un espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Y Moisés estaba aquí preparando al pueblo para entrar en la tierra prometida. Y allí encontrarían distintas culturas profundamente influenciadas por lo oculto, idolatría, prácticas espirituales, todas corrompidas. Y Dios no solo les advierte, tengan en cuenta, Dios les prohíbe y lo hace con autoridad. Les dice: no imiten, no se junten, no escuchen, no practiquen. ¿Y cuál era la razón de Dios para decirles esto? Ellos ya tenían una relación con Dios. Ellos ya escuchaban la voz de Dios. Ellos ya tenían la instrucción de Dios para muchas cosas. Entonces, no necesitaban buscar más cosas espirituales fuera de la voz de Dios. Y en Deuteronomio 18, en los versos del 9 al 14, encontramos 9 prácticas prohibidas por Dios. La primera, la adivinación, que es el tratar de conocer el futuro por medios ocultos. La segunda, la hechicería, que se trata de interpretar señales o de usar objetos como amuletos, como cristales. La tercera, encantamientos y conjuros, dice la Biblia. Usar palabras repetidas, mantras, frases místicas para tratar de alterar la realidad. Tener contacto con médiums o con espiritistas, que es buscar comunicarse con los muertos, a eso se llama la necromancia, o entidades espirituales por medio de algún canal, de algún portal. Son cosas que la Biblia dice que no debemos hacer. Tampoco sacrificios humanos. En este contexto, la Biblia habla de ofrecerlos a dioses como Moloch, pero ¿qué es lo que dice Dios? Dios llama a todo esto detestable. La misma palabra que se usa para idolatría o la misma palabra que usa para la corrupción moral más extrema. Esto es detestable. Hoy en día, estas prácticas no han desaparecido, se han sofisticado, es más, se han hecho trends. Entonces, las vemos en los horóscopos, en la astrología y están incluidas en el entretenimiento, en las películas.
la lectura de las cartas, el tarot virtual, rituales de luna llena, cristales, reiki, numerología, ángeles canalizados, oraciones para energías, conexión con el universo, canales hablando de espíritus, canales en TikTok, normalizando la brujería. Pero no importa el nombre, ni tampoco el envoltorio. Si buscas poder o si buscas dirección fuera de la palabra de Dios, estás abriendo una puerta peligrosa que Dios dice es detestable. No necesitas que el universo te responda cuando el creador del universo ya te está hablando en la Biblia. La desesperación por el control lleva a muchos a buscar atajos espirituales que solo abren puertas al enemigo. El ocultismo moderno ya no se esconde, se viste de tendencia y no puedes seguir a Jesús con una mano y tomar el tarot con la otra. Me escribió una joven creyente y me contó que comenzó a seguir a influencers espirituales de luz y sin darse cuenta se vio atrapada en prácticas de meditación y eran prácticas de meditación guiadas con invocaciones. Ella tuvo crisis de ansiedad, tuvo mucha confusión, hasta que volvió a la palabra de Dios. Rompió con todo eso y testificó y me dijo, lo que parecía inofensivo me estaba alejando de la voz de Dios, pero la Biblia me trajo de vuelta. Y aquí te voy a recomendar hacer 3 cosas. Lo primero, que siempre renueves tu altar personal con Dios. No dejes espacios vacíos para que otras voces la llenen. Llénate de la palabra de Dios, llénate de oración, llénate de adoración. Así que siempre renueva tu comunión con Dios. Ten tu tiempo devocional con Dios. Porque siempre lo digo, quien come Biblia no come cuentos. Así que si tú estás leyendo la Biblia, vas a saber diferenciar qué cosa viene de Dios y qué cosa no viene de Dios. Lo segundo, educa a otros con amor. Muchos no saben lo que están abriendo, no saben las terribles consecuencias que tienen. Usa tu testimonio para hablar con verdad, pero también para hablar con compasión. Y lo tercero, examina tus hábitos. ¿Consultas primero a Dios o consultas primero a los signos zodiacales o a apps místicas o te llama la atención todas las cosas ocultas? El Espíritu Santo no es una opción. Es la única voz segura que tú y yo tenemos. Me gustaría que me acompañes en una oración. Dios, líbrame de toda voz que no venga de ti. Cierra toda puerta que abrí sin saber o sabiendo. Renueva en mí hambre por tu verdad, por tu palabra, sensibilidad para escuchar tu voz. Hoy rompo con toda práctica, con toda creencia, con todo mal hábito que hoy entiendo que es detestable para ti. Hoy rompo con todo eso. No quiero que nada compita con tu trono en mi vida, con tu autoridad en mi vida. Declaro, Dios, que tú eres mi guía, que tú eres mi Dios, que tú eres mi única fuente, que tú eres todo para mí, Señor. Tú eres mi verdad absoluta y creo en eso. Oro en el nombre de Jesús. Amén. En Deuteronomio 19 se anuncian nuevamente ciudades de refugio, ciudades donde Dios mostraba misericordia. Dios establecía estos lugares seguros para quienes cometieran homicidio involuntario, para aquellos que estaban buscando el equilibrio perfecto, una justicia sin venganza. Y nosotros sabemos que Dios no es un juez cruel, sino Él es un protector del inocente. Y todos necesitamos un refugio en medio de nuestras caídas. Dios es ese refugio para nosotros hoy. Ese refugio es Cristo. Entonces, la cruz no solo fue un lugar de muerte, fue una ciudad de refugio para nuestras almas rotas. Cada vez que tú te sientas que has caído, que has fallado a Dios, puedes buscar a Él. La Biblia dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Nosotros podemos volver a buscar una oportunidad en Dios y Él nos levanta. Dios es nuestra ciudad de refugio. Y luego vemos en Deuteronomio capítulo 20 las normas que da Dios para la guerra. Pero no nos deja solos en la batalla. Él nos recuerda que Él pelea con nosotros. Este capítulo nos enseña principios para la batalla. Y son principios que aún tienen eco el día de hoy. Por ejemplo, el verso 2 dice, antes de ir a la guerra, el sacerdote hablaba al pueblo. Verso 4, se les recordaba, no tengan miedo, el Señor va con ustedes.
Y en el versos del 5 al 8, si habían a alguien distraído, miedoso, recién casado, se le permitía no ir, ¿no? Pero qué poderoso, ¿no? Porque Dios no quiere soldados distraídos ni corazones divididos. Él quiere guerreros que estén dispuestos a batallar. Pero no toda la batalla es tuya. En todas las batallas que Dios te mande, Él peleará contigo. Dios no los lanzó a una tierra prometida sin dirección. Él les dio sacerdotes para guiarlos, profetas para hablarles, justicia para protegerlos y su voz para sostenerlos. Haz espacio diario entonces para oír la voz de Dios. Cierra otras voces, abre la palabra de Dios y escúchala con intención. Evalúa tus batallas. ¿Estás peleando algo para lo que Dios no te llamó? No todo conflicto es tuyo. Pide discernimiento a Dios. Lucas 9, verso 28. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan, a Santiago a una montaña para orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente, aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: «Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después de que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que lo expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo». «Gente corrupta y sin fe», dijo Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos?». Entonces le dijo al hombre: «Tráeme a tu hijo aquí». Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos». Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo al niño y lo puso a su lado. Y luego les dijo: «Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí, y todo el que me recibe a mí también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante». Juan le dijo a Jesús: «Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo». Y Jesús le dijo: «No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor». El verso 29 dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. A este momento se le conoce como la transfiguración. Es el mismo que Pablo usa en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice que debemos ser transformados por medio de la renovación. Pero Jesús no se volvió alguien distinto, simplemente mostró lo que él ya era.
su gloria se manifestó. Jesús mostró su gloria a los 3 discípulos con los que estaba en ese momento, pero no como un espectáculo, sino como una preparación para lo que vendría en la cruz. Nosotros no podemos vivir de ese monte de la gloria si no estamos dispuestos a luego bajar y servir en el valle del dolor. Yo te pregunto, ¿tú tienes momentos íntimos con Dios? ¿Qué haces con eso que Dios te revela en lo secreto? Porque muchos de nosotros, Dios nos está hablando en la Biblia, tenemos momentos especiales con Dios, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? No es para guardarlo, es para compartirlo, es para cargarlo con humildad, es para expresar nuestra fe. Lo siguiente que nos dice la Biblia en el verso 35 es que Dios dijo, este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Y esta es una afirmación del Padre sobre el ministerio de Jesús. Él ya no era el predicador, el hijo del carpintero, el sanador, el maestro. Él es el Hijo del Dios viviente. Y yo creo que hoy en día Dios sigue diciéndonos lo mismo. Escúchenlo a Él. ¿De qué depende tu fe el día de hoy? ¿De lo que escuchas en redes sociales, de lo que escuchas en las noticias, de lo que escuchas de los médicos o de lo que escuchas de Jesús en la palabra de Dios? Antes de cada decisión, pregúntate, ¿qué dice Jesús sobre esto? Haz que su voz sea tu filtro. Y luego en los versos del 46 al 48, los discípulos discuten por quién es el más importante. Y Jesús trae a un niño, lo pone de ejemplo y dice, el más insignificante entre ustedes es el más importante. En el reino, el poder se expresa a través del servicio. En el cielo, no gana quien más lidera, sino quien más ama con profundidad. ¿Qué lugar estás buscando tú? ¿El más importante? ¿El de mayor visibilidad? ¿O aquel que cumpla tu propósito? ¿Qué quieres? ¿Aplausos? ¿Obediencia? Haz algo el día de hoy por alguien que no puede devolverte el favor. Y en los versos 49 y 50 es la primera vez que veo en el Nuevo Testamento los celos espirituales, ¿no? Ellos le dijeron, maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de nuestro grupo. Y Jesús les responde con una lección increíble. Dice, el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Y es que para Jesús, en su reino, no hay competencia, hay colaboración. Cuando tú entiendes tu asignación, dejas de sentirte amenazado por la unción de otros. La unción que Dios le ha dado a otros, eso es lo que Él ha querido darle. A cada uno nos da de acuerdo a como Él quiere. No todos estamos llamados a hablar lo mismo, ni a hacer lo mismo, ni a decir lo mismo. A cada uno Dios le ha dado una unción especial. Y si tú sientes celos, sientes envidia por lo que otros tienen, deberías preguntarte, ¿me cuesta celebrar el ministerio o el éxito de alguna persona? ¿Estoy sirviendo desde mi inseguridad o estoy sirviendo desde mi identidad? Ora esta semana y pídele a Dios que te muestre cómo estás tú en cuestión de celos, de envidia. ¿Tú te estás comparando o estás aprendiendo a colaborar, a sumar esfuerzos? Salmo 73. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron, estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos. Miren, justo venimos leyendo sobre eso. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren, estos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano?
¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esa manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por sus terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como cuando uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haber parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Este salmo fue escrito por Asaf, un músico levita encargado del ministerio de adoración en el templo. Y es lo que la Biblia nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos del 4 al 7. Este es un salmo de sabiduría y de reflexión que describe la crisis de la fe. Asaf ve que los impíos prosperan mientras que los justos sufren, y eso lo lleva a un quiebre emocional, a un quiebre espiritual y a hacerse las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué estas personas que son crueles prosperan? Este no es un salmo de derrota, sino es un salmo de reconexión con la verdad. Cuando Asaf entra en la presencia de Dios, su amargura se convierte en adoración. Él dice en los versos 1 y 2, en verdad Dios es bueno con Israel, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron, estuve a punto de caer. Y aquí Asaf reconoce algo que todos hemos sentido. No entiendo por qué a los que hacen lo malo les va tan bien. Esto es como cuando tú comparas tu proceso con las bendiciones de otro. Tu fe se va a tambalear. Él decía, yo siento que resbalo. Y eso implicaba caer. No cayó, pero estuvo cerca. Y Dios no condena su crisis, pero sí lo invita a procesarla con él. Es mejor llevar tu envidia a la presencia de Dios que guardarla en silencio. Porque si tú te la callas, eso te va a podrir por dentro. Y el verso 13 dice, conservé mi corazón puro en vano. Y esta es la lucha interna de un justo incomprendido, ¿no? Es una confesión honesta. Él decía, ¿para qué me esfuerzo si los impíos están mejor que yo? Pero quiero decirte algo, Dios no se intimida con tus preguntas. Aunque tú digas, no, pero me estoy pasando con esto que le estoy preguntando a Dios. Cada vez que tú traes una pregunta a Dios, Él se encarga de alguna forma de responderte. Y en el verso 17, Asaf la ve, entiende, dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Aquí el salmo toma otro giro. No fue una conversación, fue la presencia de Dios. El santuario no le dio respuestas, le devolvió la perspectiva. Entonces, no necesitas entender todo, necesitas entrar en la presencia de Dios y allí se reordena tu alma, entiendes los pensamientos de Dios, comienzas a dejar de pensar en tu razonamiento y sientes lo que la presencia de Dios te está diciendo. ¿Cuál es el destino final de aquellos perversos, de los impíos? Que nos lo dice en el verso 18 al 20. 18 al 20 dice, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio
hacia su ruina. Al instante quedan destruidos y totalmente consumidos por los terrores. Imagínate, lo que parecía éxito es una plataforma resbalosa. El juicio finalmente va a llegar. Quizá no al final del día, pero sí al final de cada vida. Dios le recuerda que no todo lo que brilla permanece. Una prosperidad sin propósito es una trampa disfrazada de éxito. Versos del 21 al 26, Asaf se arrepiente, se confiesa delante de Dios y dice: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Imagínate, cuando uno está constantemente compitiendo, comparándose con otras personas, envidiando lo de la otra persona. Dice: yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio, ignorante, debo haberme parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Este es el momento principal del Salmo. Asaf no solo ve su error, se ve a sí mismo con humildad y se reconecta con la verdad. Tú sigues estando conmigo, Dios. ¿A quién más tengo cuando volteo? Tú eres mi única seguridad. Y lo más hermoso del arrepentimiento no es lo que dejas atrás, sino el abrazo que te espera delante. La mano de Dios, la que nosotros tomamos y continuamos en nuestro camino. Y en el verso 28 él dice: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Asaf termina su viaje no con respuestas lógicas, sino con una declaración profunda. Dios es suficiente. Y lo mejor que me puede suceder en la vida a mí es estar cerca de Dios. Hay quienes piensan que están cerca, pero en realidad lo están siguiendo de lejos. La presencia de Dios es tu herencia y la cercanía que nosotros podamos tener con Dios es nuestra paz. Por eso hay muchas personas que vienen leyendo la Biblia 91 días y dicen: siento una paz increíble, siento que algo está cambiando en mí. Es que estamos más cerca de Dios. Mientras más cerca estás de Dios, sientes más paz, sientes de su amor, sientes de su cuidado, su protección sobre tu vida. No vivas persiguiendo lo que otros tienen. Vive agradecido de que tienes lo que muchos anhelan: a Dios contigo. Y si Dios está contigo, tienes la victoria asegurada. Cuando tú descubres que Dios es tu todo, nada te falta realmente. Tienes todo lo que necesitas. Tienes más que suficiente. Con Dios lo tenemos todo. La fe es como un lente. Cuando está sucio por la envidia o por la comparación, lo que ves se deforma. Pero en el instante en el que nosotros entramos en la presencia de Dios, Dios limpia nuestro lente, limpia nuestros ojos, todo se aclara. Incluso si las circunstancias no cambian, nosotros comenzamos a mirar con otros ojos. Por eso claramente la Biblia nos dice que nosotros debemos caminar por fe y no por vista. Proverbios capítulo 12, verso 10. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. Este proverbio es sorprendentemente práctico y contracultural. En un libro lleno de sabiduría, de palabras, de negocios, de relaciones, de justicia, aparece esta joya sobre cómo un justo trata a los animales. Y este versículo no es solo sobre mascotas. Tu trato hacia los que no pueden devolverte nada revela quién realmente eres. Si tú eres justo, vas a atender, vas a cuidar, vas a reconocer el valor de la vida en todas sus formas. Si tú tienes compasión, bueno, la compasión empieza en lo invisible. Y un justo, su carácter no depende de quién lo ve, sino de quién lo habita. Si Dios habita en ti, vas a mostrar compasión. Mientras que el perverso aparenta bondad, pero es una persona dura, es una persona egoísta, que solamente ve por sus intereses. Tratará de hacer el bien si le conviene, si gana algo con eso. Pero en realidad un perverso muestra crueldad, no siempre con violencia, a veces con indiferencia. ¿Alguna vez has visto a alguien piadoso actuar con desprecio hacia un vulnerable, hacia un niño, un animal, un trabajador,
una mujer mayor. Bueno, este proverbio dice que eso también es un termómetro espiritual, de cómo estás tú por dentro. Si el fruto del espíritu no se nota en lo invisible, entonces no es fruto, solamente es fachada. Dios está más pendiente de esos pequeños actos de compasión que nuestros grandes discursos espirituales. El trato que damos a los que no pueden hablarnos, a los que no pueden devolvernos, a los que no pueden halagarnos, revela cuán profundo es nuestro amor por Cristo. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, Dios mismo nos dijo, si tú no puedes amar a tus hermanos que ves, ¿cómo podrás decir que amas a Dios al que no ves? Hoy mismo, haz un acto de compasión. No con un animal, con alguien vulnerable, con alguien invisible, alguien que no te lo va a agradecer. No lo publiques, solamente hazlo. Y también revisa tus pensamientos. ¿Juzgas como poca cosa las necesidades de otras personas? Pídele a Dios que te dé un corazón sensible. Día 91, check. Y antes de cerrar este episodio, es momento de celebrar la vida y también el amor. Hoy, 1 de abril, con mucho cariño, quiero saludar a todos los cumpleañeros. Al primero, a Alejandro Alferrano, que Dios siga bendiciendo cada paso de tu vida, que celebres un hermoso aniversario número 50 y que vengan solas bendiciones para tu vida. También un feliz cumpleaños para Corina Hernández desde Chihuahua, México, para Jerry desde Panamá, para Andrea Almanza y John Fontecha en Houston, Estados Unidos. A la pequeña Anita Solari, que hoy cumple 4 añitos desde Uruguay. Dios te bendiga, princesa, y que pases un lindo día. También para Cristóbal Alvarado desde Concepción, Chile. Él es un consentido de Dios y tú sabes por qué te lo digo. Constantemente Dios te da regalos y te bendice. También feliz cumpleaños para Silvia Jiménez en Tijuana, México, para Yeribet Rosado desde Panamá y también para Daniel Escobar, un colombiano con un gran propósito. Feliz cumpleaños para Silvia Yolanda Serrano, que tu día esté lleno de alegría y de bendiciones. Y también para Andrea Tatis Ricaute desde Barranquilla, Colombia. Y también para Doris Corina Hernández desde Chihuahua, México. Además, celebramos el amor de Shulais y Matías Javier Lipovietsky. Espero haber pronunciado bien tu apellido, que hoy cumplen 15 años juntos. Que el Señor siga fortaleciendo su unión, escribiendo con ustedes una nueva historia de amor, de fe y de propósito. Qué bendición cada día celebrar con cada uno de ustedes y gracias por hacerme parte de esta familia de fe. Nos escuchamos el día de mañana y recuerden que hemos comenzado un mes donde veremos imponentes milagros de Dios. Si tú lo crees, escríbelo aquí en los comentarios y declara que también para ti será un gran mes. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.